pero hoy venía a hablar de digitalización y talento. ¿Por qué hablar de esto? Pues principalmente por lo que estamos viendo aquí. La imagen representa un evento en el que todos hemos vivido, que es la primera vez que han salido a la ventana del Vaticano los dos últimos papas que hemos tenido, ¿no? Hay una pequeña diferencia entre las dos imágenes y es sobre todo la digitalización de 2005 a 2013. Y ya no solo es este cambio, sino el uso que damos a esta tecnología. En 2016, en la última campaña de Estados Unidos, vemos a Hillary Clinton y ya no vemos que estamos haciendo una foto, sino que todos nos estamos haciendo el selfie con Hillary. Entonces, el cambio de la digitalización y la tecnología ya ha venido a quedarse con nosotros. Algo muy sencillo, como dice Jack Welch, cuando el ritmo de los cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de los cambios fuera, el final está cerca. O mejor visto, en clave de oportunidad, ¿por qué no aprovechamos toda esta digitalización, toda esta tecnología, para reconocer que esto ha llegado, que es una situación ineludible y que tenemos que luchar por adaptarnos a ella? Así que, bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Tenemos la enorme fortuna de las personas que estamos aquí, vivir la cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que se basa sobre todo en la inclusión de la tecnología, en el desarrollo de 9 tecnologías habilitadoras que nos permiten un cambio, que nos permiten la conectividad, ¿vale? Sobre todo, se producen estos cambios que estamos viendo aquí. Un cambio en los modelos de negocio, un cambio que va a flexibilizar la cadena, un cambio que nos va a llevar a reconfigurar. 9 tecnologías que nos permiten habilitar distintos cambios y habilitar este futuro. Y la fórmula mágica de la industria 4.0 que nosotros hemos desarrollado desde ASTI es esta que veis aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer para afrontar con éxito la cuarta revolución industrial? Lo primero, tener una visión muy clara de a dónde queremos llegar con ella, a dónde queremos posicionarnos como empresa, como sociedad en esta industria 4.0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, soy ingeniero de formación, entonces tengo esa deformación de hacer fórmulas, ¿no? Lo siguiente, una función que me va a dar la velocidad, ¿vale? Y esta función es la consistencia con la que trabajo en mi visión. 3 factores clave, 3 factores de éxito en la industria 4.0. El mercado. Nuestro mercado ha cambiado. Nuestros clientes han cambiado. Este viernes celebramos el Black Friday, ¿no? Estamos todos involucrados en ello. La tecnología. Tenemos que adoptar la tecnología. Ha llegado, la tenemos aquí con nosotros. Tenemos que abrazar esta tecnología y construir sobre ella. Y el talento, que nos va a permitir esta evolución. ¿Todo esto elevado a qué? ¿Qué es lo que nos va a dar velocidad? Lo que nos permite dar velocidad es la colaboración. Un cambio que tenemos fundamental en la cuarta revolución industrial es un entorno colaborativo. Hablamos de colaboración con nuestra competencia, de colaboración con nuestros clientes, de colaboración con el futuro para poder ganar esa velocidad. No podemos ir nosotros solos, necesitamos colaborar. Y un ejemplo de la fábrica del futuro, de la fábrica excelente. Nuestros compañeros de PSA. PSA tuvo una visión, hará unos 2 años o 3, de cómo quería ser sus fábricas del futuro. Y este es el vídeo con el cual ilustran qué es lo que querían hacer con estas factorías del mañana, cómo querían desarrollarlas. Pero el principal cambio que PSA nos da es lo que acabáis de ver. Yo tengo 2 hijos, César y Eloy. El mayor tiene 5 años, el pequeño César tiene 2 años. Ninguno de los dos va a ir a un concesionario a comprarse el coche. Los dos van a comprar el coche como lo habéis visto en el vídeo, a través de la tablet o a través del móvil. Van a entrar y van a decidir qué coche quieren y le van a pedir. Y van a querer que tenga los asientos de una forma, la aleta pintada de otro color y el techo de otro color o un techo térmico, ¿vale? Y a partir de ahí, las fábricas tendremos que adoptar las distintas tecnologías que existen para poder fabricar el coche para Eloy o para César. El modelo ha cambiado. Hemos dejado de fabricar
coches en serie, de sacar 200 coches iguales, todos en serie, de llevarles a un concesionario y de a partir de ahí poner a un vendedor que nos convenzca de que es el coche que nosotros hemos soñado. No, esto ha cambiado. Nuestro mercado, nuestros clientes, mis hijos, ya no van a hacer eso. Van a ser ellos los que elijan y van a ser ellos los que decidan. ¿Y sabéis que, además de esto, o sea, os he dicho que no van a ir a un concesionario, pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que no se van a sacar el carnet de conducir, porque tendrán un coche autónomo. Porque vendrán de Burgos y vendrán con un coche autónomo, no conduciendo como he venido yo. Y esto es lo que tenemos que adaptarnos. La industria conectada, la industria del futuro ha llegado. Pero ¿cuál es el factor clave de todo esto? El talento. El gran desafío que tenemos para poder llegar a esa fábrica que acabamos de ver, para poder llegar a esa factoría, para poder hacer el coche a mis hijos, está en el talento que va a desarrollar todo esto. La tecnología ya está. Hay robótica móvil, nosotros desarrollamos esos vehículos que se veían que van ellos solos por ahí. Hay Big Data, hay trabajo en la nube, toda esta tecnología existe ya. La clave está en las personas que lo van a desarrollar. Pero ¿cuál es el talento 4.0? ¿Qué necesitamos? ¿O cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Pues la realidad a la que nos enfrentamos es esta que vamos a ver, en 6 claves. En 2020, 8 de cada 10 jóvenes trabajarán en entornos digitales. En trabajos que a día de hoy no existen, en puestos de trabajo que a día de hoy no conocemos y que tendrán que desarrollarse. Estamos empezando a hablar de ingeniero de Smart Factory, experto en innovación digital, distintos puestos de trabajo que hoy no existen. Pero hace 10 años tampoco existían los puestos de trabajo que tenemos a día de hoy. Tenemos un déficit de talento, ¿vale? Hablaba la semana pasada con el director de los centros tecnológicos de Málaga y me decía, tenemos más de 1.500 puestos vacantes. 1.500 puestos que no estamos encontrando persona que pueda ocuparlos. Tenemos este déficit, es decir, se están generando puestos de trabajo y no tenemos personas preparadas para asumir estos puestos de trabajo.